¿Cuál es el papel de la izquierda en toda esta conflictividad social que vive nuestro país? ¿Cómo la izquierda aporta o no a la crisis política? Voy a conversarlo esta noche con nuestro invitado. César Barrera Bazán se encuentra con nosotros. Él ha sido diputado de Izquierda Unida, así que un hombre de izquierda. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad y para compartir la enorme preocupación que tenemos en la izquierda de siempre, la izquierda programática, que ve un horizonte, no solamente las cosas del día, sino lo que está ocurriendo realmente en nuestro país. No este país, como dicen algunos, como si fueran extraños a eso, ¿no? En nuestro país. Somos parte de él y por lo tanto debemos estar comprometidos con sentir y preocuparnos por sus victorias como también por sus desastres, ¿no? Y vivimos ahora una crisis muy profunda, una crisis que no solamente es social, económica, política, sino hasta moral. Lo que acaba de estallar el 7 de diciembre con la caída de Castillo, él mismo creo que propició su caída y permitió que se afirme el sector del frente, la derecha golpista en el Congreso. Eso hizo eclosionar el descontento social que estaba reclamando que se vayan todos, y todos eran ambos sectores. Ido esto o vacado esto, quedaron los otros, enseñoreándose, ¿no?, a plenitud. Yo he leído sus comentarios en las entrevistas. Usted fue crítico al gobierno de Pedro Castillo. Fue crítico al gobierno de Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo dio un golpe de Estado. ¿Eso está claro? Sí. Dio un golpe de Estado. Un golpe fallido, porque, claro, sí. Pero mira, la intencionalidad también es delito. Si alguien quiere disparar contra una persona y quiere liquidarlo y no le da en el blanco o no percuta el cartucho, entonces, ¿qué cosa es eso? Ya es un intento de homicidio. Eso, y eso es un delito. Efectivamente. Entonces, bien detenido está el señor Castillo. Claro. ¿Cómo entender entonces que hay un sector de izquierda, incluidos los presidentes de América Latina, y hay también algunos congresistas de izquierda que dicen que Pedro Castillo nunca dio un golpe de Estado y que más bien el Congreso fue el que le dio el golpe a Castillo? Le dio un contragolpe. Claro. Lo que pasa es que le facilitó lo que quería hace tiempo el Congreso, vacarlo. Claro. Y lamentablemente Castillo o quienes le aconsejaron le permitieron eso, le facilitaron eso, le hicieron las cosas, le regalaron realmente. ¿Saben para quién trabaja? Sí, efectivamente. Y cuando se trabaja mal, peor todavía. Peor todavía. Sí, pues eso hay que entenderlo. Yo entiendo pues el dolor que deben sentir los parciales de Castillo, los que han estado en el aparato de gobierno, que ahora ya no están, pero no se puede llegar a hacer el ridículo y decir que no hizo nada, simple y llanamente porque no se concretó, ¿no es cierto? No hizo nada. Yo creo que es lamentable, eso no educa, no forma. El golpismo es malo por aquí, por allá y acullá. Por donde sea, claro, por donde sea. Imponer a la fuerza y por las armas. Claro, y plantear lo mismo que planteó Fujimori, ¿no? Exacto. Cerrar las puertas de toda la vecindad, ¿no? Y con la misma tonada, ¿quién le engañó? Y decir que con eso resolvían los problemas y que la tendencia, la correlación de fuerzas que nosotros llamamos políticas, sociales y hasta militares le iban a acompañar. Ahora, mira, y lo acompañaron solamente hasta la Avenida España, ¿no? A el Estado. Sí, efectivamente. Sin embargo, para muchos manifiestan de que todo este plan, ¿no?, que se le habrá caído a Castillo, nunca pensó ser retiro, pensó irse a México y desde México manejar los hilos en Perú, pero no le salió. Pero todo esto ya venía siendo preparado, ¿no?, con estas reuniones descentralizadas que hubieron, con estos discursos de odio, de racismo, de revancha, con generar estas convulsiones sociales, esta olla de presión que se iba calentando cada vez más, y él como víctima, ¿no?, como víctima de la situación. Al final, mire todo lo que tenemos allí en las calles ahora. Es que se confunde el afecto con la acción concreta y práctica, ¿no? Yo puedo tener un afecto tal o cual persona, pero de ahí a ir a la acción práctica es otro tema. ¿Quién le aconsejó y decirle de que las Fuerzas Armadas estaban porque
lo respetaban porque era el jefe de Estado y es el jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales. Eso se ve en el papel, en la Constitución, en la formalidad de saludarlo, ¿no? Los generales, todo. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuando llegó el momento de jugársela por Castillo, jugaron al lado contrario, ¿no? Pero finalmente era un gobierno de izquierda. Y cuando decimos de izquierda... Se asusta mucha gente. Pero en realidad... Abarcan todos, ¿no? Sí, todas las tendencias de izquierda. No, nos salpica a todos. Nosotros señalamos con claridad que era un error el confundir la forma en que había llegado, ¿no es cierto?, y decir que ya tenían realmente el poder. Y fue un enorme error, peor cuando asumieron una postura bastante sectaria, cerrada, hegemónica, ¿no?, patrimonialista del gobierno, cuando el poder va más allá del gobierno, ¿no es cierto? Y señalar que, bueno, no afirmar una línea de conducta que empate con el sentimiento de la gente que votamos por él. Votamos por él porque anunciaba una bandera de cambio. ¿Qué bandera de cambio ha llevado adelante y cosas por el estilo? Y el espectáculo un poco lamentable de disputar, ¿no es cierto?, con el partido que lo había llevado al gobierno, no disputar un programa, un proyecto, ¿no?, de país, de reconstrucción del país, de sacarlo de la crisis. La disputa era por los cargos públicos, por los ministerios. Entonces, nosotros dijimos, no, hasta ahí nomás, nosotros no somos parte del gobierno, no lo hemos sido ni queremos serlo, ¿no? Guardamos distancia y llamamos pues a la razón. Sin embargo, se continuó en ese camino y creyendo que el afecto, ¿no?, de identidad, incluso hasta social, con Castillo, una persona humilde, cosas por el estilo, pero de ahí a que ese afecto se convierta en acción política organizada, articulada, que va más allá del sentimiento ocasional, una distancia enorme. Es decir, no habían entendido quienes asumieron el gobierno, ¿no?, que administrar el Estado no es administrar cualquier institución, ¿no? Una cuestión no solamente compleja, sino de enorme responsabilidad, Perú Libre, Vladimir Cerrón, ¿son hombres de izquierda, el partido es de izquierda? Bueno, ¿O simplemente se aprovechó el cliché? No, yo creo que son de izquierda, no coincidimos en todo, en lo que ellos plantean, pero tienen derecho de tener, ¿no?, una opción como la tuvieron, pero creo que erraron en muchos aspectos. Y sin embargo, la parte contraria, el conservadurismo, lo que quieren mantener un modelo de hace 30 años que ha fracasado y que ha profundizado los abismos sociales, que ha profundizado la pobreza y pobreza crítica, que ha hecho crecer pero los bolsillos de lo que maneja la economía y la política en el país, pero ha ninguneado, ha excluido a las grandes mayorías. Esos ninguneados, esos excluidos, esos insultados como terrucos son los que ahora efectivamente también están en la calle. Tienen razón, es decir, oye, y nosotros, se habla a nombre de nosotros y todo lo demás, y ese crecimiento, ¿cuál es el crecimiento? Solamente un cogollo, ¿no?, que maneja en absoluto. Es verdad, nosotros lo hemos dicho acá siempre, ¿no?, las protestas reivindicativas, las protestas sociales son bienvenidas, es más, deben darse, porque finalmente así se logran ser escuchados en buena hora. Sí. Sin embargo, y acá discrepamos en el sentido de que pueden ser legítimas las protestas, pero estas protestas deslegitiman cuando existe un grado de violencia. Ah, sí, definitivamente. Entonces, ahí sí no hay forma, ¿no? Yo, secretario nacional del SUTEP en los tiempos históricos, ¿no?, y heroicos del SUTEP, yo he estado perseguido, expatriado, ¿no? Bueno, tantas cosas, ¿no? Yo estaba en el Congreso de la República, el día del golpe, Fujimori y su corte me secuestró, entre otros, ¿no? Y parte de eso es precisamente su condena a 25 años, ¿no? Pero el violentismo y la provocación no son formas legítimas de lucha de la población. Una cosa es la insurgencia democrática, ¿no es cierto?,
y hasta de cambio y justicia social que configura la Constitución, tanto la del 23 como la del 79, y otra cosa es el violentismo, y otra cosa pues es que se aprovecha alguna gente para hacer de man y medio, ¿no? Si uno quiere favorecer a la población también son los trabajadores ambulantes, los tenderos medianos y bajos. No le vamos a pues y esta gente que usted que me los individualiza, que comienza a generar destrozos, caos, ¿quiénes son? ¿Quiénes están detrás de ellos? Porque mira, gratuito tampoco es. No, claro, mira, ahí hay pues, hay varios, definitivamente. Y puede haber un sector emocional también en alguna gente, ¿no? Que a veces como una forma de catarsis, ¿no? Todo lo que se le cruza por el frente lo rasguña o lo pellizca o lo muerde, ¿no? Ese es un asunto espontáneo, una cuestión que explota. Pero hay otros sectores que no. El terrorismo. Que persisten. Claro, nosotros hemos sufrido el terrorismo. Exacto, la izquierda, mi partido, Patria Roja, sus dirigentes, alcaldes de todas las izquierdas han sido asesinadas por Sendero Luminoso, y te puedo dar la larga lista de ellos, ¿no? Todo lo demás, ellos se han transformado, se han mimetizado, tienen derecho seguramente. A lo que no tienen derecho es a reconocer sus errores y a seguir ¿no? empujando simple y llanamente a una posición aventurera. Nosotros, igual que el propio Papa, ¿no? Que acaba de decir que la violencia no es legítima, venga de donde venga. Nosotros decimos exactamente lo mismo. Venga de donde venga, ni la provocación, ni el violentismo son factores de acumulación, de acercamiento a la población. Al contrario, sirven con razón y material didáctico para delegitimar la justa protesta. Exacto. Ahora ocurre que algunos medios y voceros de la derecha económica, política y mediática, los grandes y monopolios de eso, ¿no? Se ceban, ¿no? Y a todo aquel que reclama algo ya es terruco. Claro. Oye, yo he escuchado a algunos parlamentarios y hasta la señora Alba de decir que es parte de la agenda terrorista plantear una nueva constitución, una asamblea constituyente. Ya llegamos al colmo de la intolerancia. Es intolerancia. Es decir, todo aquel que quiere moverme el piso, porque, no, es verdad, podemos hablar del tema de la constitución. No es una carta sagrada, claro, inmodificable. Democráticamente pueden hacerse los cambios democráticamente. Y deben hacer, para nosotros deben hacerse, porque esta constitución es el soporte de un modelo que no ha funcionado para la mayoría ni los intereses nacionales. Mira, se habla que seguimos siendo un país rico, eso es cierto, pero ¿hacia dónde está yendo la riqueza? Seguimos siendo un país de la colonia primario exportador, que es una vergüenza en pleno siglo XXI. ¿Por qué ahora el conjunto global de la economía está compuesta en 70% por trabajadores emprendedores, como nosotros decimos, o informales? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora se ha ahondado nuestra condición de primario exportador. Exportamos materias primas y después nos la devuelven ya, envuelto en paquetitos, transformados en artículos, a ser simples vendedores. Eso es una vergüenza. Y esta Constitución consagra ese tipo de modelo. Sí. ¿Por qué? Porque hace el Estado, la Constitución en su artículo 60, un Estado rudimentario, pequeño, subsidiario, que no se le ha quitado su rol contralor, planificador, orientador, incluso rol que tienen en todos los países, un rol económico, y regulador y contralor, no lo tiene. Pero es el momento, considerando la crisis política, considerando las nuevas elecciones y demás, o sea, considerando que estamos en el peor momento, creo, sí, aunque siempre decimos que estamos el peor y seguimos cayendo, ¿no? Pero considerando que ahora estamos ya casi en el suelo, ¿sería conveniente incorporar este tema o esperar a que pase todo esto y con la reflexión y la tranquilidad plantear? Mira, no es casual de que ha ido creciendo el sentimiento de mucha gente de entender que el sustento y el soporte de un modelo que se ha impuesto durante 30 años es esta Constitución. Como te acabo de mencionar, el Estado pichirruchi, enano, retaco, que expresamente dice que es subsidiario y que no puede intervenir en esto, es fatal. Los transportistas que luchamos, y también luchan, cuando uno pasa por una caseta de peaje, ¿no?
Esos son los contratos leyes que no se pueden disolver ni por decreto, ni por acuerdo del Congreso, ni por nada. No, son contratos leyes, artículo 62 de la Constitución. O el tema de la educación, sus artículos del 15 al 19, donde consagra expresamente la privatización de la educación. Y que el Estado puede subsidiar y debe de subsidiar al negocio privado de la educación, artículo 15, por ejemplo. Miren, y por eso no se le va a decir de que efectivamente no puede plantear que se cambie la Constitución. Pero también es cierto de que al Perú dinero no le falta. O sea, dinero no nos falta, dinero hay, tenemos el dinero. Los gobiernos regionales tienen dinero. Es más, se dan el lujo de no gastar, de devolver el dinero. Entonces, no pasa por el tema de fondos y presupuestos. Claro. Es más, mire, por ejemplo, acá tengo unos datos. En Puno, solo el año pasado, el 2022, los gobiernos regionales y municipales dejaron de invertir 543 millones de soles. Esto hubiera cerrado la brecha en establecimientos de salud. En Cusco, 515 millones de soles se dejó de cubrir. También hubiera reducido la brecha en salud. Arequipa, es el colmo. 1.456 millones han dejado de invertir. O sea, el plata ha estado en las cuentas. Esto hubiera implicado reducir el 76% de la infraestructura en Arequipa. Claro. Entonces, el dinero está allí. El tema ya no pasa por constitución, al menos por el momento, sino pasa por gestión y por corrupción. Mira, el tema es el siguiente. ¿En qué se ha convertido el tema de la función pública como objetivo de los partidos mayoritariamente ahora? Y esos partidos que son vientre de alquiler, que se compran, se alquilan y todo lo demás. Son improvisados, que tienen como meta no el bien común, no la función pública orientado no a favorecer el desarrollo, la estabilidad de la población, sino el saqueo. Sus intereses. Mire, antes, recordemos, cuando un alcalde, ¿no es cierto?, era sancionado, era un escándalo. Hoy uno abre las páginas de los diarios, ve los noticieros, no hay día en que funcionario público sea alcalde o también gobiernos o consejeros regionales que están embarrados del lodo de la corrupción. Es más, se ha convertido en moneda corriente. Es más, que para que pueda usted ser candidato, necesitas tener denuncias o prontuario para que te pongan en la lista de candidatos. Claro, ya no currículum, sino prontuario. Tienes que tenerlo ahí, si no, se descalifican. Mire, o sea, a ese nivel hemos llegado. Hemos llegado es que se ha hecho de la política en los últimos 20 o 30 años, ¿no es cierto?, la afirmación de una concepción individualista, una concepción utilitaria, patrimonialista. Ya no se va a servir, sino a servirse. Se ha hecho moneda corriente. Esa frase de que roba pero hace obra es una frase fatal, trágica, lamentable, que se ha convertido en una enseña de mucha gente. Dice, bueno, todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no voy a hacer así? Y entonces algunos no tienen, como dicen, ni estilo para robar, como decía un periodista, ni estilo, ¿no? Ya son desaforados en todo sentido. Pregúntele a Castillo. Sin medida ni clemencia. Entonces, miren, ¿en qué están? Tú ves que los gobiernos regionales o los municipales, en las últimas semanas de su gestión, se apresuran en hacer obras, licitaciones, amarres y cosas por el estilo, recién en gastar, pero ¿de qué manera? Para que después se vayan a la cárcel, ¿no? Entonces, no están preocupados en hacer una gestión pública, ni siquiera formarse elementalmente lo que es una gestión pública, sino ver un entorno mafioso, un entorno bien brumoso, ¿no?, lamentable, que lo único que hacen es ver de dónde pueden, ¿no?, arrancar, ¿no?, los dineros públicos nuestros. No les interesa el bien común, no les interesa el desarrollo sí, pero de su bolsillo. ¿Usted cree que estas elecciones que se van a convocar, todo apunta para este año 2023, se habla de agosto, octubre, otros lo quieren 4 meses, pero en fin, este año, ¿va a salvarnos de la debacle que tengamos? Mira, es una válvula de escape, pero puede ser los primeros soportes para un cambio más de fondo. Sí, pues, un cambio más de fondo, lógico. Pero yo dudo mucho que los parlamentarios efectivamente quieran irse el 2024. No quieren, ni siquiera menos del 2023. Quieren quedarse al 2026 y están dándole
largona el asunto hasta que los espacios sean tan cortos que sea imposible realizarla en sus propios plazos y quieren seguir pateando Sería la piedra para más total adelante. irresponsabilidad. Y eso se nota. Mira, es una situación tan crítica de eclosión social, donde se necesita pues responsabilidad de esos parlamentarios para resolver el problema de los plazos. No, se han ido a su semana de representación. Yo he sido diputado, pero no teníamos semana de representación ni cosa por el estilo. Nunca, era con el emolumento que nos daban, con eso teníamos que nosotros, para eso están pagando, pero que nos paguen los pasajes, no sé cuánto que por Ahora aquí. lo quieren hacer para el 15 de febrero, recién convocarse. Pues, como si no estuviera pasando nada en nuestro país. Es de señal inequívoco que pueden hablar muchas cosas, pero sin embargo, en el fondo, todas esas vertientes que han llegado ahí quieren quedarse y van a encontrar 1000 pretextos para seguir pateando la piedra para más adelante. Y mientras eso madura el descontento, porque ya te lo dije desde el principio, antes de la caída de Castillo, ¿no es cierto?, la gente siempre planteó que se vayan todos, y todos eran todos, y que se adelanten las elecciones. Al irse uno solo quedó esto. Y estos que han quedado ahí son de todas las vertientes. No les interesa ya lo que está afligiendo el país, lo que les interesa es cómo efectivamente tienen, ¿no?, todavía una cancha para seguir avanzando. La salida menos traumática para el país es que Dina Boluarte Sí. maneje toda esta transición o que ella dé un paso al costado, se elija una nueva mesa directiva del Congreso, se elija un nuevo presidente, en fin. Claro, yo creo que es la segunda, pero si se queda, es una cuestión, Dina Boluarte ya es la presidenta, pues, ¿no es cierto? Y es el vértice, ¿no?, de la plataforma que exige la población, ¿no?, de que se vayan todos. Pero ella significa, ¿no?, la imagen central en estos momentos de este gobierno, que es un gobierno que ya ustedes saben hacia dónde va y qué es lo que quiere. En ese sentido, la mejor salida que se está planteando, que de un paso al costado, ¿no es cierto?, se vea como se vio en la transición en el 2000. Entró Paniagua, ¿no es cierto?, en 8 meses hubo la transición. Ahora también, pero qué cosa, tiene que haber algunas modificaciones aquí para adelante. Por ejemplo, oiga, ¿por qué no se hace lo que hace tiempo hemos planteado, incluso antes del golpe de Fujimori, que haya la renovación del Congreso por tercios o por mitades? Sí. Entonces la población dice, no, yo voto por este porque sí vale la pena, lo ha hecho bien, tiene solvencia, no es un improvisado, no da vergüenza, ¿no?, de no leer siquiera lo que le escriben otros, ¿no?, ni conocer lo que está leyendo, ¿no? Entonces este se va, ¿no es cierto?, pero esto se queda. Y eso es importante. Como pasa en toda la administración pública, o sea, todos en algún momento somos evaluados, todos en algún momento tenemos que pasar un examen, pues. O sea, todos, pero ellos son intocables, ¿no? O sea, ellos hacen la ley, pues. Claro, pues son parte del gran problema que tiene nuestro país. Entonces hay que ver una renovación global de la política, porque te vuelvo a repetir, es una crisis no solamente institucional, es una crisis moral. Yo soy profesor, entonces, y no lo dejaré de ser, pero ¿cómo le hablo a mis alumnos o mis exalumnos, ¿no?, de valores, cuando está viendo que los funcionarios principales públicos, empezaron por los presidentes, son, pues, si no piratas, son corsarios, ¿no? Y es lamentable, eso no puede ser. Y por eso nosotros decimos que el sistema ya, ¿no?, el régimen en general, ¿no?, de nuestro país está agotado. Esta república que en más de 200 años ha fracasado, ya no da más. Se ha agravado su crisis con los últimos 30 años, ¿no?, de este modelo, y por lo tanto nosotros planteamos la refundación de esta república con un proyecto de país, porque no hay proyecto de país, no hay proyecto nacional. El problema está en que, y justo lo conversábamos en pausa, ¿quién puede liderar este proyecto? Ahí está. No hay líderes, no hay rostros visibles. O sea, ¿quién puede sujetar esas banderas de acá? Mira, yo creo que sí hay. El tema está en que nosotros estamos trabajando precisamente eso hace tiempo y nos empiezan a darnos la razón, que tiene que trabajarse un proyecto de país. Mire, yo conozco a López Chao, el rector de la UNI. Cuando uno le escucha habla,
pareciera un marciano, ¿no? En la Tierra. Pero es cierto lo que está hablando. Él ha escrito varios libros, el rector de la UNI, la solvencia moral, política, la consistencia que tiene en el tema del país, que debe ser la reconstrucción del país en función de un proyecto de país. No hemos tenido proyecto de país. Entonces se trabaja simplemente por 5 años, el que viene... Sin embargo, todo este cambio, esta revolución, se supone que nace de la calle, de las marchas, de las protestas, pero los que hoy tenemos, estas marchas, estas protestas, estos reclamos, estos actos de violencia, no hay nadie ahí con quien, a quien identificar como líder, o sea, quién está canalizando toda esa indignación. Tú tienes exacta razón. El país está fragmentado. Las instituciones, ¿no? En general instituciones, están en crisis, están fragmentadas. Hay crisis de representación consiguiente. Hoy los pueblos, ¿no? Están levantiscos, están encolerizados, los han tenido durante tanto tiempo engañando y ninguneando, ¿no es cierto? Y se nota que son liderazgos regionales, locales, que están naciendo. Sin embargo, no hay un hilo conductor que los una, ate todos los cabos sueltos y se oriente. Y por eso la propia iglesia y todo dicen, no hay interlocutores, no hay un liderazgo siquiera nacional en ese aspecto. Entonces se irá creando seguramente. Y eso es peligroso, como dijo, ¿no? Sí, pues, y yo creo que tiene que plantear necesariamente algunos requisitos elementales para ser funcionario público, es decir, nombrado ya de ejecutivo en las elecciones, o para ser parlamentario. No puede venir, como dices tú, alguien que tenga en lugar de currículum un prontuario, ¿no? Y pareciera que eso prima más que el currículum. Definitivamente. Y son impresentables, ¿no? Y es en la mediocridad, pues, andante. Pero regresando a lo anterior, mientras no tengamos esos interlocutores, va a ser problema. Todo lo que tenemos va a ser imposible de resolver. Claro, mira, pero yo creo que va a tener que haber una salida a esta crisis, pero que nos sirva de lección, para que se refunden los partidos también. No pueden haber partidos de ocasión, partidos descartables, partidos que se alquilan. Por ejemplo, Avanza País creo que ahora lo tiene no sé quién, y lo ha alquilado. Era Pedro Cenas el dueño. Ahora son dueños, son propietarios, y ustedes mismos los periodistas dicen el partido de, es decir, el del dueño. Y el dueño hace y deshace de la chacra. ¿Eso es posible? ¿Qué tipo de partidos tenemos? Son partidos realmente lamentables. ¿Cómo la izquierda finalmente se está preparando? Porque la izquierda, al haber sido gobierno con Pedro Castillo, mal que bien ha sido gobierno, ya de alguna manera, ya tuvieron, como diciendo, tuvieron su oportunidad y fallaron, pues, ¿no? Claro, mira, ¿cómo está siendo la izquierda responsable? Porque existe esta izquierda responsable. Claro, mira, a veces cuando se habla yo me acuerdo cuando, no sé qué, Alan García hablaba pues de la izquierda responsable, y mira en qué quedó. Y esa palabra a veces la manosean tanto, ¿no? Para enmascarar intenciones protervas y lamentables, ¿no? Mira, nosotros desde el principio dijimos que lamentablemente Castillo no nos representaba. Y lo dijimos fuerte, está en las grabaciones, en los medios y todo lo demás. Por razones que ya te he explicado, sabíamos hacia dónde ir, cerrado, hermético, en lugar de ver qué hacer con el país y cosas por el estilo. Pero lo apoyaron en llegar. No, para llegar, por supuesto, porque había pues con quién, Keiko Fujimori, que representa qué cosa, lo más lamentable que estamos comentando. Que puede ser otra de las corresponsables, ¿no? Pero en fin. Claro, y miren, pues, es lamentable y eso no podemos permitirlo. Pero no era un cheque en blanco tampoco, ¿no? Y debieron entender por qué habían llegado. Finalmente el propio Cerrón dijo, hemos llegado por casualidad. Y precisamente por eso necesitaban el apoyo de todos. Y la derecha conservadora y continuista ha aprovechado de golpear en la cabeza de Castillo al conjunto de la izquierda, pero no somos todos, estamos comprometidos con él. Yo quiero decirte que estamos en un proyecto de construcción de un partido nuevo, el Partido de Trabajadores y Emprendedores, el PT. Estamos ya en proceso de inscripción, ¿no? De afiliación y de concreción de los comités provinciales, con lo que te estoy diciendo, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, entre otras cosas, debe obligarse a los partidos que para sus candidatos hagan elecciones primarias.
¿no es cierto? Sí. Pero aquí no, ahora no, es el puesto, ¿no es cierto? Cuesta, pagan. El que paga para llegar, ¿no es cierto?, llega a su meta para robar, definitivamente. Y a eso se han convertido los partidos, los vientres de alquiler. El transfugismo ya es moneda corriente, pero vuelvo a decir, ¿no es cierto?, nosotros sí, ¿no es cierto?, en esta organización que la estamos construyendo, buscamos que sea el eje articulador de mucha vertiente de izquierda o sentimiento de izquierda y de cambio, justicia social, que nos permita encauzar la política a los carriles que debe ir. No puede ser la política ahora como está. Hoy la política se ha envilecido, se ha empobrecido, ¿no es cierto? Es un artículo del mercado, el cuánto hay, el cómo se ha impuesto, mi estimado, y eso está mal. A todos los políticos, y el político, es un ratero. Sí, Y eso no es cierto, no nos pueden meter en el mismo costal. Es verdad. Pero hay gente interesada en decir, no, los de este lado, como nosotros, son igualitos de Castillo. Castillo es otra cosa, que él pague sus culpas o expíe Perfecto, sus señor culpas, Barrera. ¿no? Entonces, el partido de Los trabajadores y emprendedores. emprendedores, Aquí ¿no? mi presencia también obedece eso. Acabo de tener unas reuniones varias con los amigos. Estaré por San Pedro, ¿no? También por... Va a recorrer Chepén. finalmente el Sí, voy el hasta país, Chiclayo también. Muchísimas gracias, Sí, señor estamos César en Barrera. esa tarea. Magnífico, Oiga. magnífico. Una última así, preguntita chiquitita, así con una respuesta chiquitita. Usted es profesor, Sí. a mucha honra, profesor, Por docente. supuesto. Y el señor Pedro Castillo, yo lo decía en son de broma, usted es profesor y el señor Castillo era prosor. Profesor. El profesor, como dicen los jóvenes, ¿no? El señor Castillo hizo algo por el magisteriado, por los docentes. A ver, yo estoy atento a todo, pero que yo sepa qué es lo que ha hecho. Repartir los Se lo puestos con, pregunto. no, y repartir los puestos con sus amigos de partido es una barbaridad. Para eso no se llega a la administración pública y peor en la educación. Pero hay profesores, como en todas las profesiones, ¿no es cierto? En todas las profesiones hay médicos muy buenos y excelentes, hay abogados también de la misma característica, hay periodistas también, arquitectos, todo lo demás, y también hay profesores buenos, muy buenos, excelentes, regulares, malos y peores, ¿no es cierto? Y de tal manera que en todos sitios se cuecen habas. No, nosotros lo hemos dicho públicamente, yo profesor no me siento representado por él, definitivamente, pero nos ha salpicado y tenemos la obligación de reivindicar, ¿no?, la noble profesión, ¿no?, de ser profesor. Yo soy profesor y seguiré siendo profesor, ¿no? Cualquier sea el lugar en que me encuentre, eso no me lo quita nadie, ¿no? Y el profesor tiene la obligación de enseñar con el ejemplo. Exactamente. Triste recuerdo el de Pedro Castillo. Ni siquiera a su magisterio pudo haber ayudado. Señor César Barrera, le agradezco muchísimo. Se esperaba mucho, pero no de estas cosas, ¿no? Lamentable. Señor Barrera, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a Línea. Muchísimas gracias por